buenas tardes. Les voy a pedir a vuestras mercedes que se sienten, que pongan los móviles en modo avión y si son capaces de apagar la fuente, mejor que mejor. Porque... y baja un poquito el sol. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en la Feria del Libro y estamos hoy presentando dentro del ciclo el tercer piso, dentro de las presentaciones de la Feria del Libro, lo que llaman ahora un crossover, que es que la gente se pone de acuerdo, aunque parezca increíble, para hacer una cosa conjunta. Pues eso es lo que estamos haciendo. Desde la librería Proteo y desde Ediciones del Genal, su editorial, presentamos hoy, dentro del proyecto del tercer piso, la última novela de Presina Pereiro. Con Presina Pereiro, aquí a mi izquierda, hay que estar muy avizor porque desde que se jubiló, que normalmente la gente lo que hace son viajes del inserso, ella le dio por ya ponerse a escribir a lo loco. Y bueno, a lo loco no, porque tiene mucho criterio todo lo que escribe. No, a lo loco no. Tú coges eso por si tú quieres decirme algún... No, pero ese es para el futuro. Ese es para que se te escuche la gente. A verlo por ahí. Así empezamos a... Bueno, me estaba diciendo la Presina aquí a mi lado, de a lo loco nada, no, a lo loco nada, pero con una intensidad que para si quisiera Lope de Vega, que es al que se le atribuye, creo yo, uno de los autores al que se le atribuye más fertilidad creativa. En los últimos años, desde el año 2016, Presina, que ya tiene una larga trayectoria, ha tenido una larga trayectoria como investigadora y por lo tanto ensayista. Su nombre está en muchísimos estudios e investigaciones relacionadas con la historia y relacionadas con la historia de la mujer. A partir de hace ya muchísimos años, ella crea también asociaciones o pertenece a asociaciones y a vínculos que ayudan a potenciar la visualización de la mujer en la historia. Esto que ahora mismo está tan de moda, cuando no estaba tan de moda, pero se hacía, Presina ya lo hacía. Presina historiadora, vinculada al CSIC, estudió en la Universidad de Málaga y, ya digo, desde el año 2015-2016 ha publicado los siguientes libros, los voy a leer porque no tengo memoria para acordarme de todo. La primera novela, que publicó primero en Editorial Albores y reeditó un año después en Ediciones del Genal, en 2016, No dejes de buscarme, Crónicas del mal amor, también en Ediciones del Genal. El otro lado del cristal, que fue finalista del tercer premio de novela Alféizar, que la publicó Ediciones Alféizar, en 2017, o en otra colección, dependiente de Ediciones del Genal, Manguta de Libro, Pasar haciendo caminos, que ahí son relato y ensayo. Tenemos Del color de la tierra y las uvas, El sol a 23 grados 27 minutos, el viaje de un poeta a Nueva York, 2018, Planeta 50-50, 2018, La huella de su cuerpo en el sofá, 2018, El Leviatán del Génesis, entre otros, y poemario como Arde Prometeo, en el año 2022, y No he venido a ver el cielo, de Elbo Editorial, que acaba de presentar hace unos días y con el cual la crítica ha sido largamente elogiosa. Vamos a hablar ahora con Presina de esta especie de furor publicante y de dónde viene todo eso y cuál es el origen. Hemos traído aquí a unos pequeños Rosebud que nos van a ayudar a descubrir de dónde sale Presina siendo Presina. Yo no tengo la fortuna de conocerla desde hace mucho tiempo, la conozco de hace poco. Veo que aquí hay muchos amigos y amigas que sí la conocéis mejor, o sea que sabréis mucho más del secreto de Presina. Como decíamos, hoy venimos a presentar su última novela. No es una novela cualquiera, larga, será La noche, donde ya desde el título toma una opción de si la noche es larga como algo que se nos echa encima o la noche se convierte en algo luminoso, como también propone en un momento de la novela. ¿Qué larga será la noche? Brevemente, es una novela que está ambientada, que arranca desde justo, bueno, arranca más o menos desde que se está constituyendo la República de Weimar y tenemos los incidentes de Casas Viejas en dos proemios que hay en el libro, y después establece una serie de relaciones entre
españoles, judíos, alemanes, justo antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, y alrededor de la búsqueda de un mineral que fue un mineral que conocimos tristemente por su influencia en la Segunda Guerra Mundial, el wolframio, uno de los 3 minerales que se dicen que son los minerales españoles de la tabla periódica de elementos. Los otros 2 no me acuerdo, creo que uno es el vanadio y el otro no tengo ni idea. Curiosamente son minerales importantes en el uso tecnológico. Como todas las cosas no son buenas ni malas, pero esta la conocemos por su relación con la maldad. Lo utilizaban, como saben ustedes, los alemanes, el wolframio, para cubrir la punta de las balas y también los carros de combate, con lo cual daban muchísima más fuerza y más seguridad a sus armas y a su voluntad de conquistar el mundo, que como saben ustedes, perdonen que le hagan spoiler, al final no lo consiguieron, pero sí dejaron bastante terror a su paso. Lo que hace Presina en esta novela, entre otras cosas, es, basado en hechos históricos, establecer un vínculo entre esa búsqueda del wolframio, entre esas relaciones nazis españolas que existieron en su tiempo y sobre todo con los golpistas españoles, y las consecuencias que eso tiene en la guerra civil. De hecho, además, la novela termina con un episodio, uno de los episodios, eso no lo digo, pero sí, eso lo dice lo dice esto, lo habéis puesto en la solapa del libro. Me dice que no haga spoiler. Bueno, pues no hago spoiler, ya lo contará ella dentro de 5 minutos y hará un buen spoiler. Como sea, es una novela que merece ser leída y que además es una novela que nos ayuda a entender la historia. Ella, como historiadora, creo que uno de los objetivos que busca aquí, a partir de vivirla desde una implicación emocional. Hay una historia de amor entre medias, en fin, tiene todo lo que las novelas necesitan: intriga, espía, romance, guerra, de fondo las bombas, parece Casablanca. Pero no, estamos entre Tetuán, Badajoz, Alemania, Berlín y Málaga. Ya sin darle, bueno, no me he presentado, me llamo Héctor Márquez, soy periodista cultural y el responsable de esto que les he contado antes, que se llama El Tercer Piso, que es el proyecto cultural de Librería Proteo. Ya sin más dilación, lo que le voy a dejar la palabra es a otro viejo conocido, filósofo, antropólogo, profesor, Juan Gavilán, que es el responsable de este texto que viene detrás, que es el que resume la novela. Por eso decía que no estaba haciendo mucho spoiler, pero así estamos. Así que me gustaría que Juan fuese la persona que de alguna manera glosara con su sapiencia y su docto verbo la novela de Presina, con la que ya hablaremos dentro de un poquito. No, poco no. Terminará hablando. Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Agradecido, por supuesto, a Presina que confiara en mí para la presentación de la novela. Y bueno, fue un proceso rápido para escribir la contraportada, un proceso casi más rápido todavía para preparar unas palabras para hoy. Y empezamos. Yo creo que todo pensador y todo escritor, todo novelista, logra con el paso del tiempo una intuición especial para elegir los temas de los que va a escribir. Y en el caso de esta novela, yo creo que Presina ha encontrado uno de los grandes temas. Incluso más todavía, no es que haya encontrado uno de los grandes temas, sino que en torno a ese tema ha logrado dividir, o se puede pensar, se puede reflexionar, se ha tratado prácticamente un caudal importante de elementos que van relacionados con el ascenso del nacionalismo
tanto en España como en Alemania. La galería de personajes es muy amplia. Yo no sé si merece la pena, porque ya la han contado en La Opinión, la han contado en varios sitios que yo he visto de Facebook, pero la trama empieza en Málaga y empieza con la familia de un agregado comercial del consulado alemán que vive con su familia, es decir, con su mujer y con, creo que eran 3 hijos, ¿no? Realmente la temática en principio empieza con cierta tranquilidad, con cierta bondad, pero un alto cargo del Partido Nacional Socialista viene a ofrecerle un trabajo arriesgado también, porque de por medio hay espías, porque de por medio está la guerra, de por medio está la República, hay parte del servicio de inteligencia inglés que evidentemente no es favorable a que se pudiera encontrar y que se pudiera comercializar el wolframio que venían buscando y que es lo que le encarga. Pero además da la casualidad de que este alto cargo del nacionalsocialismo fue amante de la mujer del agregado comercial, y recuperan, estando en Málaga, cuando además hay una corrida de toros que es casi simultánea, ¿no? Recupera la pasión, el amor, la relación amorosa, hasta el punto de que en principio yo me encuentro al leer que es el primer desplazamiento que se provoca en la novela. Es el desplazamiento del marido de Wilhelm, el agregado. Es decir, se produce un desplazamiento que es el desplazamiento amoroso, es decir, se desplaza hacia otro lugar. Como al mismo tiempo tiene que viajar porque tiene que ir a Tetuán a buscar los contactos necesarios para encontrar el mineral tan preciado, pues realmente hay un camino libre, pero se abre una aventura. En algún momento he oído que, he leído en algún sitio que es una novela de aventura. No lo creo. Hay una gran aventura, pero la aventura que hay en esta novela es una aventura existencial. Es el drama de la existencia. Es decir, prácticamente vivimos solos, vivimos desolados, perdidos. El ambiente de la época es un ambiente terrorífico, es dramático. Y el drama se deja traslucir prácticamente en todos los personajes. Es curioso que yo he dicho que hay una familia de alemanes aquí en el Limonar, pero es que resulta que es la primera manifestación de personas transterradas, las llamo yo. Desterradas no, pero transterradas. Viven fuera de su tierra. Son auténticos migrantes. Son ideologías complejas de personas que, siendo alemanes, viven en España y que cuando vuelven a Berlín se sienten extraños. Pero al mismo tiempo es que Norma, la mujer de Wilhelm, es judía, es descendiente de una familia judía. Y realmente nos encontramos con otro problema verdadero, otro verdadero problema, que no es ya tanto el de la trama, el argumento, sino que es la relación de personas que sin ningún tipo de necesidad se sienten perseguidos, se sienten desterrados en su propio país, en Alemania, pero al mismo tiempo, lo que es peor, se sienten eliminados, son destruidos. La identidad de las personas judías que van al campo de concentración es de personas que sienten una identidad que se destruye, desaparecen como personas. Cuando yo estaba pensando en esta idea, me acordaba de un libro de Primo Levi, magnífico, 3 volúmenes. Primo Levi estuvo en el campo de concentración y él prácticamente en el primer libro, en el primer volumen, dice literalmente, mi memoria cree que es literal porque no lo he mirado, dice algo parecido. La mirada de aquel oficial nazi cuando llegué al campo de concentración
me destruyó como persona, destruyó mi humanidad. Es curioso porque a mí me quedó la idea clara en aquel momento que una simple mirada puede destruir a una persona. Y realmente esto es lo que pasaba con Norma y con su ascendiente. Pero al mismo tiempo nos estamos encontrando con otro problema. Wilhelm va a Tetuán, y en Tetuán se encuentra con una serie de personas muy conocidas, Johann Bernhard, una espía inglesa, creo que se llamaba Margarita, ¿no? Herminia. Bien, y se encuentra también con el general Mola, que estaba un poco ahí traficando a ver qué se podía hacer con la República, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Son personajes también transterrados, aunque sean de alguna manera, tengan algún elemento de privilegio por múltiples razones, pero son personas transterradas. Y el personaje más importante posiblemente para la novela es que él encuentra allí a una ingeniera de minas, Julia, porque creo que era japonesa, pero no me acuerdo muy bien, alemana o japonesa, justo. Y realmente lo que encuentra es no solo a la persona que lo va a acompañar a buscar las minas, sino que se encuentra a la persona de la que se va a enamorar y con la que empieza una relación amorosa intensa. Bueno, es el primer elemento que yo encuentro en la novela. Los padres, la abuela de Norma, judíos, cuando van a Berlín, realmente es una escena que a mí me encanta en la novela y que, bueno, espero que la leáis sin hacer ningún tipo de spoiler, pero realmente es que ella se encuentra con la ceniza de la abuela, y lo que hay realmente es precisamente una buena parte de la historia del pueblo judío. Es decir, estamos hablando de una mujer que realmente ya no sabe si debe seguir viviendo con las ventanas cerradas, si debe seguir andando con la cabeza gacha, si debe seguir estableciendo una especie de silencio, de cárcel interior, sino que realmente se arma de valor y dice que debe recuperar su verdadera identidad, debe recuperar su integridad, debe recuperar, yo digo eso, su verdadera identidad, su dignidad como persona. Una mujer valiente que está reconociendo esto que hay. Esto se está dando en varios sitios, alemanes en España, en Tetuán una serie de personajes que están expulsados y aunque estén un poco haciendo la pirula, a ver si pueden encontrar de nuevo y venir a España, haga un golpe militar. Y realmente hay otro elemento que a mí me interesa mucho desde el principio de la novela y creo que Presina estará de acuerdo. En realidad se trata de pensar que hay dos naciones que están como unidas por una especie de subterráneo. De hecho, las notas que yo escribí me parece que se llamaban los oscuros subterráneos de la historia. Es decir, realmente hay una especie de túnel subterráneo que une a España con Alemania. Yo pensaba que era un túnel subterráneo, evidentemente, y lo era. Es decir, estamos encontrando las mismas cuestiones, los mismos elementos. Es el amor a la patria, que hay aquí en España, el nacionalismo, que va a terminar con un gobierno legítimamente votado, en democracia, pero que al mismo tiempo va a conseguir una auténtica matanza y auténticos genocidios. Es decir, se puede decir que todos mataron, que en todo hubieron, pero realmente el episodio, y no hago spoiler, el episodio con el que termina la novela, que es la carretera de Almería, ya lo que muestra claramente es que no hay un subterráneo. La relación de España y Alemania también va por el aire, porque son los aviones alemanes los que terminan destruyendo a miles de personas que van caminando, es decir, que van huyendo de Málaga, de las tropas nacionales,
y que se ven destruidas en esa especie de huida. No es desbandada como se le llama, aunque bueno, se le puede seguir llamando evidentemente, no es desbandada, es genocidio, es un genocidio terrorífico, ¿no? Es genocidio terrorífico. Entonces, sí. No, que te iba a decir que como tenemos muy poco tiempo y creo que es menester escuchar a la autora, que me remate el tomate o lo dejamos ahí en el... ¿Cómo lo ves? No, sí, yo ya sé que tú estás como intentando aquí esconderte, pero creo que no te va a tocar, no te vamos a dejar. Me has enseñado así, me has enseñado así por los Bajini unos papeles que había escrito, supongo para no tener que improvisar sobre la... Pero me da igual, tanto si los quieres leer como si quieres que charlemos. Aquí hay... lo primero que uno se pregunta, es decir, tú como historiadora ya habías estudiado este periodo y tenías esta idea de lo que nunca... Hombre, nunca se hablaba, se sabe directamente todos esos vínculos que existieron entre el gobierno nazi y los golpistas españoles que terminaron con la guerra civil. Tú lo que has querido es convertirlo un poco, darle como un elemento también, digamos, metafórico, ¿no? Claro, pero te lo tienes que poner ahí al lado si no se te escuche. Así. Realmente sí, esa idea y esa novela la tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y escrita desde hace unos 7 años. Ajá. Luego revisada, mucho. Revisada... Como si fuera Julio Iglesias, sí, aquí. Sí, es lo que hay. Revisada un montón de veces hasta que, bueno, pues le creo que ha quedado medio bien. Habrá que revisarla más veces, pero bueno, de momento la tenéis. Hay una cosa que te quería preguntar, que forma parte del cotilleo, que es lo que nos fijamos los periodistas, que la novela está dedicada, entre otras personas, a Rafael. Hay 3 dedicatorias muy bonitas en recuerdo de cada niño víctima de la violencia adulta, y ya entenderán por qué. Otra que es el pasado deja de ser escueta sucesión de imágenes cuando la libertad creativa lo interpreta, y la que yo le preguntaba era a Rafael, lector de novelas inacabadas. Imagino que a Rafael es Rafael, tu marido. Y es el lector de novelas inacabadas porque cuando termino un manuscrito se lo paso para que lo lea. Luego esa novela no es lo que él ha leído, no. Pero bueno, se las lee. Se las lee. Siempre dice que están bien, luego no me vale su opinión. Pero tú sigues siendo la primera opinión que... Yo... ¿Nunca te dice nada, en serio? ¿Nunca te dice, no, le parece oye, ¿por qué bien? no cambias esto y le das una vuelta? No. Bueno, encuentra coma, encuentra acento, pero le parece perfecto siempre. A mí me da que tú debes ser mujer de armas tomar, es lo que yo te conozco y es lo que se dice por ahí, o sea que me imagino que él sabe bien, porque no te tiene que decir mucho de la novela. Bueno, en cualquiera de los casos, una de las preguntas es, bien, tienes la novela de hace muchísimo tiempo en la cabeza, muchísimo tiempo antes de que te dedicaras a esto que hemos dicho al principio, a esta especie de vigoresia literaria donde ya, sin tener que hacer otras cosas, es que a la edad que tengo, mira, tengo 3 novelas más terminadas y unos 8 o 10 poemarios. Entonces, con la edad que tengo yo no puedo estar esperando. Vale. Se me va el tiempo. Pero esos estaban escritos de antes, estaban aquí, estaban en la cabeza. No, están escritos terminados y revisados incluso. Los nuevos sí, me refiero. Todo esto que has empezado a publicar... Todo estaba hecho. Yo ahora estoy haciendo una novela nueva y los poemarios, sigo haciendo poemarios. Y he hecho otra novela que también está guardada recientemente, pero yo tenía 3 o 4 novelas guardadas y las estoy sacando. O sea, que no es una cuestión de decir, tenía ganas de escribir, o sea, lo que tú te has guardado han sido las ganas de publicar. Sí, no tenía ganas de publicar, precisamente para no presentar, porque es que yo estoy pasando mal rato, o sea, tal cual. Entonces, pues me quedo en mi casa escribiendo, pero veo que es mejor saber vuestra opinión y ofreceros mi trabajo. Bueno, ahora ya como tú sabes, como se dice, ya no me pertenece, ya de lo demás, mentira, es tuya novela, y si sale bien te aplaudirán, será envidia de algunas personas, evidentemente, así funciona, y si sale mal eres la única culpable. Me da igual, asumo la culpa. Bien, cuando hace una novela como esta, como se dice, uno tiene estas historias enconadas que tienen que salir
tú como historiadora y especialista, y también como especialista en el papel que las mujeres, aquí las mujeres tienen una parte muy importante, muy importante en la novela. No siempre ¿Qué buena. quieres contar algo? No siempre bueno. Esto siempre buena, pero sí mucha mujer. Yo no quiero contar, bueno, concretamente nada. A mí me gustaría hablar un poco del proceso creativo de la novela, porque es una novela que he tardado como 4 años en escribir y como 4 o 5 años en documentar. Entonces yo lo único que quería deciros es que detrás de esa novela hay muchas lecturas de, bueno, pues de filosofía, la filosofía de Hegel, Hannah Arendt, luego hay cientos de películas, un montón de documentales que me ha impresionado el de Olimpia y el de Leni Riefenstahl. Esos son impresionantes porque reflejan súper fielmente la época, y también el segundo porque hace de Hitler un héroe wagneriano. Luego he leído, por ejemplo, a Thomas Mann mucho para ver el ambiente, he leído a Camus también para describir el ambiente de las sensaciones He viajado varias veces a Berlín, muchas veces a Berlín, he viajado a Tetuán, he visto cientos de fotografías de Málaga antigua. O sea, yo creo que es una novela que en ese sentido no va a decepcionar. La parte tuya de historiadora todavía tiene que ser, digamos, satisfecha con la precisión del dato. Sí, sí. Hay muchos datos en la novela, yo creo que bien metidos, que no son machacantes, sino que van sutilmente indicando lo que pasaba realmente en ese momento y los sentimientos, porque es mucha novela también de personaje. Es mucha novela donde el personaje es fundamental porque va evolucionando, todos evolucionan. Unos, en mi opinión, hacia mejorar y otros a no mejorar. Y también sufren mucho la influencia del momento. Ninguno es lo que quiere ser, sino lo que las circunstancias le permiten. Un poco lo que pasa siempre y lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora, eso es lo que te iba a decir. Porque toda novela se hace importante en la medida que es capaz de darnos una lectura del presente. Y aquí es curioso, porque ahora mismo, donde se están hablando del ascenso de los fascismos y los nacionalismos, están surgiendo y se están utilizando. Es decir, cualquier historiador, y tú como filósofo lo sabes perfectamente, siempre, salvo que formes parte de uno de los equipos que tengas intereses creados en algunos de esos equipos, te das cuenta que la creación de una estética nacionalista es una creación a posteriori para intentar justificar las necesidades del ascenso al poder y el control social. Como cualquiera, ¿no? Como cualquier ideología, casi, ¿no? Claro, toda ideología. Lo que pasa es que la ideología nacionalista, me da a mí la sensación, es tan maximalista que no tiene nada por encima. Directamente, es decir, si tú te haces cargo de la patria, ya todo lo que venga después pierde, pues está por encima. Ahora se está dando que hay muchos partidos, tendencias o líneas políticas donde se dan paralelismo con lo que es el nazismo. Claro. Entonces sí se debe tener en cuenta que lo que ha pasado puede volver a pasar. Tú ahora mismo como ciudadana tienes una especie de temor de que se repiten determinadas coordenadas que se han visto en la historia, y yo que creo que lo que tú estás intentando hacer aquí es, oiga, esto se sabía, pero tampoco se dice... Se sabía totalmente, y es impresionante el modo en que se sabía, porque se sabía de padres a hijos y sin embargo se negaba la evidencia. Claro. O sea, Norma, la protagonista que vive bien en Málaga, niega que esté pasando en Alemania lo que su madre le cuenta, sin embargo su madre pues ha envejecido y tiene que marcharse de Alemania si quiere conservar la vida. Y sin embargo la hija no lo ve. La hija piensa que son exageraciones de la madre y que, bueno, que muchas veces lo que nos pasa a los padres con los hijos, que piensan siempre que exageramos. Pero realmente en este caso era más que evidente. Tú que eres historiadora y por lo tanto estás profesionalmente entrenada para mirar, para no tener opiniones
antes de basarte en los hechos, y que seguramente a lo largo de tu trayectoria alguna opinión tuviste que cambiar de algo que tú creías que era de una manera cuando te encontraste y dices, oye, mira lo que sucedía, ¿no? Yo tengo opiniones. Ahora ya sí. Creo que hay muchos tópicos alrededor de todo hecho histórico. Sí. Y ahí he tratado de dar dos versiones, una de cada hecho, dos versiones, porque creo que es el lector el que debe tomar partido, no yo. Esto me ha parecido algo, por un lado, muy inteligente, pero por otro lado, como digo, porque tú has dado la opción, algo inteligente por parte del escritor, de no convertirse en una novela ideologizada, porque todavía estamos hablando de un hecho que, como antes ha dicho Juan, y yo suscribo, que independientemente de dónde te pillara, el hecho es el hecho. El hecho es el hecho. La matanza es matanza, el genocidio es genocidio. Te venga a ti bien o no te venga bien, según las tierras que tengas. También los vencedores. Siempre. Entonces, si vemos, que yo no soy pro-nazi, pero que si vemos ciudades que, digamos, avasallaron los aliados, sí, también fue un desastre. Sí. La guerra siempre es un desastre, no solamente porque haya nazis o porque siempre es un desastre, porque haya dos bandos que luchan ya es algo inhumano y desastroso. Entonces yo en ese libro lo que trato de poner es eso, cómo los egoísmos humanos, los razonamientos mal encauzados, las ideologías y los intereses conducen a la masacre. A la guerra, a la masacre. A la masacre. Los mismos humanos que conducen a la masacre aman, y los mismos humanos que matan tienen familia, tienen seres queridos, y o sea, es una perplejidad lo que produce la época y la fuerza que tuvo aquella época, que de hecho todavía estamos hablando de ella, y de hecho ya he visto cientos de películas que tratan el tema de una manera o de otra, algunas de ellas que aún me emocionan y me hacen llorar, porque son terribles. ¿Cómo, ahora que se habla tanto de esta especie de dicotomía de enfrentamiento ante la memoria, permitir el descanso, lo que tiene que ver con las leyes de memoria histórica, y las posiciones de los herederos que dicen que mejor no me hallo, porque eso lo que va a hacer es que una y otra vez se reaviven las heridas y que mejor dejarlas cicatrizar? Básicamente son las dos posiciones que se enfrentan y los dos argumentos que se enfrentan. Tú como historiadora, y al mirar esto, y como persona que ha sido hija de familia que seguramente han tenido historia en un sentido y en otro, en cualquiera de los dos bandos, ¿cómo reacciona ante eso? Porque aquí estás hablando también de un elemento humanista, es decir, de cómo el amor puede ser lo que restituya todo. Yo creo, o sea, que no estoy muy cualificada para opinar sobre la memoria histórica, que es una política. A mí personalmente, sin opinión, simplemente como... Es que no sé si es bueno o malo hurgar y cambiar, y si los familiares lo piden me parece bien, y si no lo piden deberían dejarlos. Y si no llevan detrás un interés político me parece bien, y si llevan detrás un interés político me parece mal. Y me parece que también, si hay un poco de revanchismo, me parece mal. Si es para cerrar páginas me parece bien, pero no sé cuáles son los intereses, entonces no lo puedo decir. O sea que sería un poco mirar cada caso antes de crear una ley que sirva para todos por igual. También puede ser crear una ley que se pueda aplicar a todas las circunstancias, ¿no? No tiene por qué ser la ley tan tajante, ¿no? Digo yo, vamos. Sí. O mejor... Bueno, ¿qué es lo que tú esperas con esta novela? Cuando sacas una novela, además de decir, por fin ya está hecho, por si mude. Y ahora cuando termine de aquí, ya es el colmo de por fin ya está hecho. Eso sí que ya me da... Lo pasas mal, ¿eh? Lo paso muy mal. ¿Quién lo diría? Con lo brava que eres después de la distancia corta. Yo he convocado aquí a personas que supongo me tienen afecto, y las he traído aquí con el calor, y las estoy haciendo perder tiempo, y están aquí con el ruido
del agua y están aquí que han venido deprisa y yo me siento muy responsable y quiero hacerlo lo mejor posible y eso me crea mucha tensión. No estoy viendo tampoco gestos de dolor y de... No. Yo creo que son más gestos de cómo nos gusta Presina. Tienen más que ver con eso, ¿eh? No estás leyendo. Eres muy buena para leer la historia, pero para leer las caras cuando tú presentas un libro, ahí no, ¿eh? Hay algo, un par de comentarios, uno sobre algo que habéis comentado. En la novela yo he encontrado una especie de genealogía de la mente nacionalsocialista, autoritaria, una genealogía del poder. De cómo se va conformando. Sí. Cómo se ha ido formando uno de los personajes hasta llegar a un momento de auténtica alienación. E incluso hay un elemento que es verdaderamente interesante, que es el hecho de que hasta incluso los hijos de Wilhelm, en ellos también cala el odio al judío. También cala. El niño. Hay una especie de contraposición entre la violencia y la inocencia. Pero la inocencia infantil también se siente en alguna medida tal. Estos comentarios lo que han dicho, pero no me gustaría irme sin decir algo que me parece importante en la novela. Hemos hablado del armazón, hemos hablado del esqueleto de la novela, pero hay algo que el escritor siempre le añade al argumento, a la trama, al esqueleto y a la estructura. Es importante. Merleau-Ponty hablaba de la prosa del mundo. Yo he interpretado la idea de la prosa del mundo como el mundo que es capaz de generar lenguaje en el escritor para generar una concepción auténticamente novedosa de la realidad. Entonces, quiero decir, y no quiero irme sin decirlo, que a nivel estilístico tenemos una prosa fluida. Yo he encontrado una prosa fluida, una narración que tiene la capacidad de manifestar el pensamiento. Ya lo he dicho, por ejemplo, con la genealogía del poder, pero al mismo tiempo no solo pensamiento de ideas abstractas, de pensamiento de la vida cotidiana, es decir, narrar una corrida de toros como si fuera algo esencial, fundamental para la existencia humana, ¿no? Y además creo que tiene otro elemento importante la prosa, la narración de la novela y por lo tanto de su autora, de Presina. Tiene algo importante para mi punto, desde mi punto de vista, y es que esa prosa que es pensativa, es decir, que tiene la capacidad de la reflexión, esa prosa también tiene la capacidad de la sensibilidad poética, es decir, funciona, pero funciona con matices poéticos realmente relevantes, es decir, están ahí, no te lo inventas. ¿Dónde está mi patria? ¿Dónde está mi hogar? Puede decir una mujer judía que está viendo cómo destrozan a su pueblo y está viendo cómo tiene que vivir con las ventanas cerradas, cómo tiene que vivir con la cabeza baja, etc. El estilo de la novela es verdaderamente destacable, porque si no, no habría novela, es decir, sería un libro histórico. Y yo creo que no es una novela histórica, a pesar de su componente histórico. De estar fundamentada en hechos históricos. A pesar del componente histórico, porque ella lo ha dicho, en la novela hay multitud de detalles. Cuando Wilhelm va a Tetuán, pasa por la calle Real y desde Ceuta se traslada a Lo Aler. Estupendo. Bueno, pero cuando van a Badajoz, pasan por los baños de Montemayor, pasan por el Valle de la Serena, es decir, hay una documentación continua, que no solo las que ha dicho ella, también hay periódicos. Yo es que tengo la suerte de haber recibido una carpeta con todos los documentos que ella había utilizado para escribir. Entonces hay periódicos, a veces de la época, es decir, periódicos que están dando detalles verdaderamente importantes. La escena de las cenizas de la abuela
y las narraciones de la madre que quiere irse de Alemania, que quiere huirse, es memorable. Pero esto de la prosa me parece importante porque si no nos iríamos prácticamente hablando de nivel histórico, como empecé yo, pero no de el estilo la literario. La estética y la capacidad conmovedora que tiene la escritura de Resina, que creo que la mejor manera de verlo es como el movimiento andando, en este caso leyendo. Antes de terminar, Leonor Regife, actriz y compañera, va a leer un fragmento de la novela, no te preocupes, yo se lo doy. Entran al barrio judío. Las calles solitarias, el rumor de las fuentes en los patios, los olores, el aire denso y las sombras azules abren la noche a las confidencias. La incertidumbre de caminar por esas calles intrincadas llevan al acercamiento. Como si se tratase del laberinto de Dédalo, temen ir al encuentro de un enfurecido minotauro. Las callejas se estrechan, se oscurecen, se acortan hasta desembocar en un exiguo angostillo que parece no tener salida. Por suerte, Julia ha cambiado su kimono por un amplio pantalón gris de pinzas y un jersey azul oscuro. Nos hemos despistado. Las callejas de una sola loseta no tienen salida, asegura Julia. Tenemos que desandar el camino. ¿Recuerda el cuento de Grimm, el pulgarcito? Pues hacemos lo mismo, vuelta atrás. La Medina está inmóvil, desnuda. El ritmo de la vida se ha detenido con la oscuridad. Ni una brizna de brisa se mueve. El misterio y la penumbra son el marco perfecto para imaginar riesgo, incertidumbre. Y los ecos metódicos e inquietantes de pasos son el ápice de inseguridad que intensifica la sensación de vida. La atmósfera en la calleja es densa, sombría, como si aflorasen en ella las almas fatigadas del trasiego del día. El techado está tan bajo que podría tocarse con la mano. La calle es claustrofóbica, solitaria, y sin embargo suenan voces apagadas tras las esquinas, cuchicheos monocordes como rezos, como imprecisas letanías. ¿Oye algo parecido a pisadas?, pregunta simulando despreocupación. No sé si lo oigo o lo imagino, pero si usted también las percibe, quizá lo más prudente sea salir de aquí. Gira la cabeza y apresura el paso. Es difícil encontrar el camino de retorno. Incluso los reflejos de los charcos son ambiguos y la similitud entre todas las callejas les confunde, les inquieta. Se acercan para protegerse hasta enlazar con los brazos sus cinturas. La soledad de la Medina es igual a la que provoca una epidemia como aquella de cólera en Venecia, que hace unos años ha descrito Mann. Allí sonaba la música de Mahler y aquí solo se oyen susurros de un grupo de muchachos que fuman narguile a escondidas. Cuando el techo se alza y las losetas se amplían, saben que han hallado el hilo y del filo de la maraña manierista que delimita la Medina Vieja. Salen a la calle de la Luneta. Esa misma mañana Julia ha deambulado por ella sin rumbo, atenta solo a descubrir algún objeto que despertase su curiosidad. Ahora, bajo la luz indecisa de las farolas, la calle es diferente. Parece ensanchar y estrecharse caprichosamente para acogerlos a ellos. Y a los pasos insistentes que les siguen en la distancia. Sabe que converge con la Plaza de España, pero duda el sentido a seguir hasta que el cartel que anuncia una relojería le sirve de guía. Ella caminaba hacia el hotel y el letrero «Taller suizo, especialidad en composturas» estaba a su izquierda. Encontrar la plaza es cuestión de pocos minutos. Demasiado pocos para quienes desean que la noche se prolongue y que el amanecer se demore sin límites. Los azulejos brillantes, la penumbra y la discreción de un portal entreabierto
acogen su abrazo. Ese abrazo más largo y más intenso que el que habían imaginado. Después, el silencio les acompaña hasta el hotel. Gracias, Mujer de Rojo, Leonor Recife, compañera, actriz. Bueno, nos vamos acercando al final porque quiero dejaros un pequeño momento para que compréis los libros. Allí detrás está María Ángeles con los libros y ella los pueda firmar. Si no, ya lo ampliamos a la caseta de Proteo. Quería simplemente algo que aquí no podemos hacer porque no ha tiempo, pero tú ya sabes que yo hago normalmente en las convocatorias del tercer piso un poco los libros que de alguna manera os han conformado. No lo hemos podido traer todo porque esto ocupaba un espacio, pero me gustó mucho que el primer libro que Presina eligió no fue un libro de un autor conocido, sino fue esto que ha traído ella, que son... Era mi hermana. Son unos cuentecitos que regalaba mi padre en la zapatería y que leían, vamos, yo creo que leían... ¿Tu padre tenía una zapatería? Mi padre tenía una zapatería de niños de calzado bebé. Ah, calzado bebé era de tu padre. Anda. Y entonces él, en vez de regalar otras cosas, mi padre era un gran lector, regalaba cuentos. Y nosotros los leíamos, claro, pues ese fue mi primer contacto con la literatura. Sí, sí. Los calzados bebé. Entonces estos calzados bebé, porque yo tenía en mi casa, de mi familia, no mío, unos puentecitos de calleja también pequeñitos. Digo, mira, esto te puede valer. Y dice, no, pues si los tiene mi hermana. Los tiene mi hermana. Granada 24. Sí. O sea, claro. Entonces tú has conocido a mi familia, a mi abuela, la perfumería Charín, que estaba también allí en calle Granada. Nos conocíamos todos en aquella época. Nos conocíamos todas. Qué chica era Málaga, ¿verdad? Bueno, con la reflexión de lo pequeña que es Málaga, pero lo grande que esta autora y lo grande que son sus obras, y que siga publicando y que siga con esta sensación de que no le queda tiempo para mostrar su enorme talento, yo creo que es hora de despedir este encuentro, que tendremos que repetir ya en el tercer piso con más demora, porque es una obra llena de matices y es una autora llena de matices también. Así que ahora lo único que les pido es un fortísimo aplauso a Juan Gavilán y a Presina Parero. Muchísimas gracias.